גדול, אלוהי, שירו כי גדול, אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי. ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי. שם מעל כל שם, אותך ראוי להלל, גדול אלוהי. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול גדול אלוהי. גדול אלוהי, שירו כי גדול
Qué bueno, qué oportunidad buena de Amén. compartir la palabra, de compartir con los amigos, con los hermanos que Así se es. conectan. Así es, qué bueno, sí. Hola a todos. Qué lindo encontrarnos nuevamente y ya primavera total afuera. Ya el sol de primavera se siente, gracias a Dios. Está lindo pasar. Casi verano, te diría. Sí, pero es lindo también esto acá de que para aquel que no sabe contarle que lo lindo acá es que todas las temporadas se marcan muy bien, todas las Sí. estaciones están bien marcadas. Así es. En el frío hace frío, en el otoño está fresquito, todo se pone marroncito, Así naranja, ¿sí? Después viene el verano, mucho calor, la primavera con lindas flores, o sea, todas las estaciones están bien marcadas, me gusta eso. Qué bueno. Así que ahora Es verdad. ya primaveral. A la Así. noche, a la tardecita, pero viste que baja el sol y se pone fresco. Me gusta eso. Eso es hermoso. Eso me gusta. Para mí Así es que el bueno. horario más lindo. las Así que tardes. bueno, la verdad es que disfrutando el poder salir, el que no esté tan oscuro tan temprano. A mí me gusta eso, porque si no era como que ya a las 4:30 se ponía demasiado oscuro, muy rápido. Así que bueno, disfrutando la primavera Así es. y disfrutando de poder traer un nuevo tema. Y empezamos un nuevo tema esta Un tarde. nuevo tema que creo que va a ser de mucho interés para aquellos que nos siguen, que les gusta la palabra, que les gusta servir al Señor. Hoy vamos a estar hablando de el llamado al ministerio, del llamado del Señor. Exactamente. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Sí, totalmente. Bueno, a mí me gustaría mencionar que es como que uno con los años va observando cambios, uno va observando énfasis. Y yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a servir al Señor, cuando éramos mucho más jóvenes que ahora, aunque seguimos siendo jóvenes. Pero en ese momento había mucho énfasis en esto del llamado de Dios, ¿sí? Así es. Se hablaba mucho, por lo menos en los círculos que nosotros nos movíamos, se hablaba mucho del tema de que si Dios te llamó o no te llamó al Así es. ministerio, Así es. y cómo te llamó y la confirmación de este llamado. Y con el tiempo fue como que de alguna forma se fue disolviendo, por decir de alguna forma, se fue perdiendo este énfasis en este enfoque, ¿no? Cambió. Así es. El enfoque está puesto en otras cosas hoy. Pero me pareció interesante sacarlo porque más allá de los énfasis, de las modas, de los tiempos, es un tema demasiado importante en las Sagradas Escrituras. Los hombres y mujeres que están en la Escritura, en su gran mayoría, tienen un llamado, o por lo menos dan testimonio de haber recibido un llamado de Dios, con todo lo que esa palabra implica. No estamos hablando de una forma determinada, sino de un evento, de algo que ocurrió en la vida de las personas. Y me pareció interesante traerlo a la mesa de Abraham, porque creo que es un tema que si está en la palabra es importante y es un tema que tiene que estar sobre la mesa, tenemos que conversarlo. Así es. Y me hiciste acordar de algo, Marce, que de esto de cuánto se hablaba en las mateadas con los hermanos en la iglesia. O sea, Así es. para aquel que no sabe, este término es, las mateadas es de cuando te juntás a tomar mate. Exacto. Que uno estaba en el templo mientras ensayaban los del grupo de alabanza o haciendo tiempo un rato antes que empiece el estudio bíblico, las reuniones, y compartías una charla con algún otro creyente. Todos hablaban del llamado, era algo muy presente. Totalmente. E incluso yo me acuerdo que hasta decían, este devocional, o sea, había un libro devocional, de esos devocionales diarios, no, este devocional es para los llamados, decían. Así es. Y yo decía, wow, ¿qué será eso? ¿Cómo Sí. que un devocional para el que es llamado y el que no es llamado? Y te hacía mucha diferencia. Sí. No, este es un discipulado para los que tienen llamado al ministerio. Uh-huh. O sea, estábamos, o había una conciencia de la importancia del llamado al ministerio.
Así es. Algo que creo que es bueno como para entrar en tema es poder explicar que en la Biblia el concepto de ser llamado, que Dios te llame para algo, es muy amplio, ¿no? Y por eso está bien que digamos, bueno, llamado al ministerio o al servicio del ministerio, ¿no? Así es. O sea, es una redundancia porque la palabra ministerio Ministerio es servicio, ¿no? exacto. Pero a veces la palabra ministerio es como que queda como tal vez fuera de época, ¿no? Exactamente. Pero el llamado al servicio, a la obra del Señor, ¿sí? Nosotros lo asociamos con un montón de cosas, podemos asociarlo con un evangelista que es llamado a predicar el evangelio masivamente o personalmente, podemos asociarlo a un pastor que es llamado a ser pastor, de cuidar gente, podemos aplicarlo a muchas cosas, pero la Biblia amplía el concepto. Y quiero aclarar esto porque hay gente, por ejemplo, dice, todos somos llamados a ser santos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Todos los creyentes somos llamados a vivir en santidad, a vivir una vida apartada para el Señor, por ejemplo, ¿no? Sería como un llamado general. Claro, es un llamado. Dios llama a eso. Dios nos llama, ¿sí? Dios nos llama a seguir a Jesús, a creer en Jesús, nos llama, ¿sí? Él nos llamó a esto. Pero queríamos hoy enfocarnos más en lo que es el llamado al servicio, ¿no es cierto? El llamado al ministerio. Así es. Entonces creo que para hacer honor a la mesa y al nombre de este programa, qué mejor que empezar por Abraham, ¿no es cierto? Que fue el primer llamado. Uno de los primeros llamados. Uno de los ¿no? primeros llamados. Sí. Por lo menos el que se destaca ahí en Génesis, porque vemos que hubo otros también que fueron llamados, pero hay algo especial en el llamamiento de Abraham, ¿no? Como eso está en Génesis capítulo 12, el famoso pasaje de Génesis capítulo 12, en los primeros versículos. Voy a leer de la versión de Reina Valera. Dice así: pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué lindo, ¿no? Precioso llamado. Qué tremendo Precioso pasaje. llamado. Qué tremendo pasaje, qué tremendo testimonio, qué tremendo, bueno, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte que una persona haya pasado por esto. Tenemos que ubicarnos en que este Abraham era un caldeo, un babilónico, un hombre que vivía del otro lado del Éufrates. No existía en ese momento el pueblo hebreo, no existía el pueblo judío, mucho menos. Lo que existía era la humanidad, las naciones. Existían las naciones. Con sus dioses, con sus dioses, altares. Y el Señor decide llamar a Abraham, este caldeo, de Ur, dice la Biblia que era, una tierra junto al Éufrates. Decide llamarlo para que salga. Y este concepto me parece que es importantísimo poder enfatizarlo. Porque el primer llamado es a salir. ¿Sí? Siempre que hay un llamado, vamos a tener que salir. Y eso es lo que primero que hay que recalcar, porque en toda la Biblia va a haber un énfasis en esto. Si nosotros queremos seguir al Señor y si queremos servir al Señor, vamos a tener que salir. ¿Salir de qué? Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Qué quiere decir salir? ¿Que tienen que salir como Abraham? ¿Que tienen que dejar su casa, su tierra? En el caso de Abraham dice que tuvo que dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. Estamos hablando de una salida de su cultura, estamos hablando de una salida de su entorno cercano de referencia, de la gente conocida, y estamos hablando del círculo íntimo de la familia paterna. 3 grandes salidas, y sin duda que van de menor
a mayor. ¿Sí? Ya dejar la cultura no es un tema menor, es un tema difícil. Dejar el entorno familiar, la parentela. Nosotros acá en Sudamérica, o los sudamericanos, tenemos todo mezclado, eso no está muy claro qué es familia y qué es pariente, ¿no? Pero en la Biblia está muy claro. Y dejar la parentela, dejar todo el entorno de conocidos, dejar todo el entorno de la familia ampliada, por decir de una forma, y después dejar la casa del Padre, como lo más íntimo, lo más profundo. Lo más arraigado, tal vez. Y como un proceso, ¿no? Porque eso es lo que todo el tiempo nos va a mostrar el texto, que acá habla de un proceso, de un caminar, de un proceso, de algo que empieza, pero que va progresivamente avanzando dejar. Y lo interesante es que este es un llamado típico, un llamado ejemplar. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, deja esto, aquello, lo otro, y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y no le dice más nada. No le dice cómo va a ser esa tierra, no le dice qué va a encontrar, si es lejos, si es cerca, cómo va a ser la cultura, no le dice nada. Y es la experiencia de los que hemos sido llamados. La mayoría de las personas, o gran cantidad de gente con la que uno habla y conoce, y Dios te llama y te dice, servime, seguime, camina conmigo, equipate para servirme. Y muchas veces los años y años de incertidumbre. Y que uno no sabe ni para qué. Exactamente. Me estoy preparando y ¿para qué? Exactamente. Y ahí hacia dónde vamos y no sé, pero me estoy preparando para el ministerio. Así es. Porque para aclarar un poco, no necesariamente el que sienta el llamado al Señor a servirle quiere decir que se tenga que ir a otro lado, ¿no? Exactamente. ¿No? Sino que todo esto es como simbólico. Porque siempre, si uno tiene el deseo de servir al Señor, vamos a tener que dejar estas cosas que vos mencionaste acá. ¿Sí? Seguir al Señor es un dejar algo. Así es. Sí. No podemos seguir bajo la misma cultura que Absolutamente. vivíamos, Absolutamente. porque la cultura secular es contraria al Señor, la cultura del mundo es contraria al Señor. Como escuchábamos el otro día, pero era de otro tema, ¿no? Decir sí a algo implica decir no a otras cosas, ¿no? O sea, un sí a algo va a implicar un no a un montón de otras cosas. Decirle sí al Señor nos implica dejar de lado un montón de otras cosas. Totalmente. Y seguir al Señor es dejar un montón de cosas. Sería bueno que si las personas que nos están escuchando, que están ahí conectándose, tienen preguntas, sería bueno que aprovechen el momento, porque la verdad que yo pienso que es un tema apasionante. Para mí ha sido determinante el hecho de que ya desde jóvenes sentimos este llamado del Señor. Entonces hemos hecho muchísimas cosas y también hemos conocido a mucha gente llamada por el Señor. Así es, tuvimos la bendición de conocer a muchos siervos y muchos llamados del Señor. Y también hemos tenido la posibilidad de acompañar o mentorear, o como quieramos llamar, a mucha gente que estaba en este proceso de que si Dios me está llamando, que si no me está llamando, y cómo yo sé si es verdad mi llamado y cuál es mi llamado. Y bueno, hemos sido muy bendecidos en eso, y hemos encontrado gente también que en aquellos años nos ayudó mucho en esos primeros tiempos a entendernos, a conocernos un poco mejor, porque como decía, este llamado a Abraham es un llamado ejemplar que tipifica el llamamiento, ¿no? Porque dice vete, salite, pero nosotros sabemos que el texto hebreo da para mucho más, porque no es un vete cualquiera, es lej leja en hebreo es salí hacia ti, ¿sí? Salí hacia ti. Es un salir de muchas cosas, y no te explica el lugar físico donde vas a ir muchas veces, pero sí te explica, lo que te está diciendo es que vas a ir al encuentro de tu destino, de tu propósito, vas a ir al encuentro de quién sos verdaderamente, para lo que fuiste creado, para lo que fuiste traído a la tierra, para lo que tu neshama, tu alma vino a la tierra, para algo, esa misión. Y
el Señor a partir de que te llama es para que vos te encuentres con vos mismo y te descubras, y en la medida que lo vas siguiendo a Él te vas conociendo y te vas dando cuenta quién sos y para qué estás. Entonces esto es algo muy profundo, muy tremendo, y sé que seguramente hay personas que nos están escuchando y dicen, bueno, y yo como sé, y todos hemos pasado esa etapa, ¿no? Todos hemos pasado esa etapa de incertidumbre y de preguntas, ¿no? Así es. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo va a decir que si alguno desea el servicio, desea ser un siervo del Señor, es algo bueno. Sí. O sea que aquel que tiene es como esa cosita dentro, podríamos decir, Sí. esas ganas de servir al Señor, eso ya es algo bueno. Sí, algo que hay que entender, que a mí me pareció, que a mí por lo menos me trajo mucha paz, hablando con tanta gente más sabia que uno, ¿no? Y más preparada que uno puede preguntarle, ¿no? Y en un momento me acuerdo de una charla con un hombre de Dios, y la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si soy llamado a servir a Dios? Y lo primero que tenemos que entender es, bueno, si hay un deseo genuino, aunque no hayas tenido una experiencia que no soñaste que Dios te llamó, no tuviste una visión, no escuchaste una voz, no recibiste una profecía, pero hay un deseo en tu corazón, es muy posible que eso ya sea un indicio de que el Señor te está llamando. Y eso me parece que es algo que puede traernos paz. Porque uno no anda por la calle la gente diciendo, ay, quiero servir a Dios, qué ganas de servir a Dios. Es como que más bien la gente huye de lo que tenga que ver con Dios, a menos que tenga algún problema. Entonces, cuando una persona dice, yo quiero servir a Dios, eso ya es un indicador importante, porque Dios es muy coherente, ¿no? Siempre nos quedamos con esa historia de Jonás, ¿no? Del que no quiere ir, del que no quiere ir, del revelado, y que arriba está muy mal enseñado el contexto de Jonás porque no se explica bien lo que ocurre ahí, pero no importa. El tema es que el tema de hoy es que la gente que es llamada, muchas veces lo que empieza es por este anhelo. Y Pablo, como apóstol de Jesús, como apóstol de Cristo, nos está diciendo, qué bueno. Es una buena obra, es una mitzvah buena, es una buena acción. Él como rabino, como judío rabino, él dice algo bueno, agradable a Dios, un mandamiento agradable, una cosa que le va a agradar a Dios, es que si vos querés servirle, en este caso como obispo, que es una función de gobierno. Obispado, es algo bueno. Es una función de responsabilidad, digamos, estar a cargo de un grupo. Exacto. ¿No? ¿Qué era obispo, Marce? ¿Podés aclarar un poquito? Bueno, obispo viene del griego, obviamente estamos hablando del texto griego, ¿no? Episcopé era el que inspeccionaba, el que gobernaba, era el que estaba a cargo de la comunidad, digamos. Y acordate que el pueblo judío todo funcionaba por comunidades o por grupos, ¿no? Bueno, estas comunidades, grupos tenían ancianos, ¿sí? Que eran personas de autoridad, digamos, ¿sí? Eran personas de autoridad que estaban puestas ahí para cuidar de esa comunidad. A esto es lo que Pablo se refiere, en este contexto Pablo está hablando, ¿no? Él dice, estas nuevas comunidades que venían del judaísmo, pero que ahora habían tenido una revelación de Yeshua Mesías, como Mesías, con el Mashiach de ellos. Entonces, Pablo va a decir, bueno, ¿cuál va a ser la diferencia, por ejemplo? Que la edad ya no es tan determinante como antes, ¿no? Porque antes era una cuestión más de edad. Acuérdate vos que los ancianos eran gente, o sea, aunque no es lo mismo en la Biblia el anciano que es anciano porque es mayor de edad, digamos, que el anciano como una función, no es lo mismo, no es sinónimo. ¿Sí? Pablo en un momento se refiere a los ancianos mayores, a la gente mayor de edad de la congregación. Y acá le está hablando a los ancianos, a los que gobiernan la iglesia. Pero Pablo va a hacer una distinción en algún momento en las epístolas cuando le habla a Timoteo, por ejemplo. Porque Timoteo era
el líder de una comunidad establecido por Pablo, y era un hombre joven, evidentemente, tendría, se calcula, unos 40 años. Y para la época, era como que era muy joven para estar a cargo. Entonces Pablo lo anima, diciéndole, mira, que nadie te menosprecie por la edad, por ser joven, porque vos podés ser un ejemplo a los hermanos por tu fe, por tu conducta. O sea, le da características del carácter, como diciéndole, el carácter es más importante que la edad acá. ¿Sí? Y en esta lista que vos mencionás acá en Timoteo, otra vez Pablo va a insistir en el carácter, ¿no? El carácter va a ser la marca, digamos, de la persona que quiere ocupar estos. Ese va a ser, digamos, como diríamos, la condición. La condición. La condición, ¿sí? De la persona que quiere cumplir una función de gobierno en la iglesia, tiene que tener ciertas características de transformación en su carácter, ¿no? O sea que hasta ahora tiene que haber un deseo de servir a Dios. Así es. Y tiene que haber carácter. Y tiene que haber un sentido de salida, ¿sí? De renuncia. De renuncia, ¿sí? No puedo seguir viviendo en cosas donde el Espíritu Santo no está. No puedo hacer prácticas donde el Espíritu Santo no está. Yo me acuerdo que en nuestro caso hubo gente que se alejó de nosotros cuando Dios nos llamó, ¿sí? Porque no nos entendían. ¿Cómo era eso que ahora estudiábamos la Biblia? ¿Cómo era eso que ahora íbamos más veces a la iglesia porque queríamos estudiar, al templo porque queríamos estudiar, queríamos formarnos, nos interesaba de una forma especial, nos interesaba estudiar la palabra, conocer la palabra? E incluso había cristianos que no nos entendían porque no tienen a veces ni por qué entenderlo, ¿no es cierto? Claro. El rechazo es inevitable. Totalmente. El rechazo de aquel que quiere servir al Señor y que tiene un deseo, una pasión por servir a Dios es inevitable. El rechazo y la incomprensión. Y la incomprensión, exacto. Porque es una experiencia muy personal, una experiencia que por más que veamos muchísimos ejemplos en la Escritura, pero sigue siendo una experiencia personal. Uno es llamado. A veces nadie de tu entorno va a entender esto. Así es. Otra cosa que me llamó la atención de lo que decías recién era el tema de la palabra obispo, de que era alguien que gobernaba una comunidad. O sea que el tema del ministerio también no es una estrella solitaria, sino que es alguien que el servicio es más allá de ser un servicio a Dios, es un servicio a las personas. Totalmente. Muy bueno lo que mencionás, porque si seguimos el patrón de lo que el Señor le dijo a Abraham, ¿sí? que tomemos como base, el Señor le dijo, vas a dejar esto, vas a dejar aquello, vas a dejar lo otro, y después le dice, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir. O sea, le habla lo que le va a hacer a él, ¿sí? Pero no queda ahí. Dice, vos vas a ser de bendición a todas las familias de la tierra. O sea, yo te llamo, yo te bendigo, yo te engrandezco, yo te edifico, yo te equipo, pero no es solo para vos. No es solo para vos. Es para que vos seas un canal de bendición para muchas personas. Y le habla de familias. Entonces, todo llamado en algún momento se conecta con la gente. Todo llamado se conecta con la gente. Aunque el tiempo de preparación uno tenga que estar, digamos, apartado. O aunque sea, ¿no? toda tu vida estés apartado. Porque si Dios te llamó a ser un intercesor y a pasarte la vida en su presencia buscando, vas a orar por otros. Exacto. Nadie va a estar orando solo por él. Eso no existe. Eso no es un llamado. Eso es otro problema que ya pasaría por otro lado. Claro. Pero un llamado siempre está asociado que en algún punto vas a ser de bendición a personas. ¿Sí? Dios nos llama entre los hombres para servir a los hombres.
Muy bien, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Mientras tanto, acá tenemos ya saludos. Leandro, Marta, Silvina nos están saludando. Buenísimo. Un abrazo grande para ellos. Y bueno, les animamos a aquellos que quieran hacer preguntas o que tienen preguntas tal vez de antes o que le haya surgido hasta ahora alguna preguntita, que puedan mandarnos un mensajito, así podemos saber a ver qué les está inquietando y si podemos contestar sus preguntas. Y seguimos, ahora tenemos más puntos que pensamos que tal vez puedan ser de bendición y ayudarlos en esto que es el camino de servir al Señor, de servir en esto tan lindo, ¿no? Que es el ministerio, la iglesia del Señor. Así es. Una pausita y volvemos. Demasiado. Praise the Lord. Madeline, bless these people. Thank you. God is good all the time. Hallelujah. Mi alma te alaba, Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré. Y algún día, en vez de una cruz, es para ti, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma, la condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. Levanta tus manos y alábala en esta mañana. Y en mis triunfos su gloria veré. Alábale. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Alábale, alábale. Alábale porque Él está en este lugar. Oh sí. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, yo siempre
cruz. Esfuérzate y sé valiente para obtener esa corona. Es para ti, es para mí. Aleluya. Más fuerte, aleluya, para Cristo. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gracias, Jesús. En vez de una cruz, esfuérzate y sé valiente para obtener esa corona. Es para ti, es para mí. Aleluya. Más fuerte, aleluya, para Cristo. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. Seguimos. Amén. Seguimos Bueno, acá. saludo a todos acá, a la gente que se está conectando, a los que escriben, un abrazo a cada uno y le estamos contestando en la medida de lo posible. Gracias por acompañarnos cada tarde cuando tenemos programa, nos anima mucho. Gracias por Amén. sus mensajes tan cariñosos, por sus palabras de reconocimiento. Y queríamos desarrollar un poquito más este tema del llamado, porque es un tema muy importante, ¿no? Un tema muy importante. Ahí justamente la hermana Silvina de Formosa nos dice: pastores, como ustedes decían, muchas veces no sabemos el llamado que tenemos. Pero en mi caso, con mi esposo, siempre teníamos el deseo de servir a Dios. Él nos transforma cada día en su amor. Qué lindo, Amén. qué lindo Así testimonio. Nosotros conocemos ya hace unos años a Silvina y su esposo. Y la verdad es que hemos visto, ¿no?, todo lo que el Señor ha hecho, toda la Así es. transformación. Y algo que me hace acordar ella, ¿no?, es como, para mí fue muy fuerte el testimonio de ellos. Porque nosotros en Argentina, cuando estábamos viviendo en Argentina, eso ya va a ser más de un año que estamos aquí, pero teníamos un centro de entrenamiento que se llamaba Shema, un centro de entrenamiento ministerial. Y bueno, ahí fue donde realmente empezamos a conocer más a Silvina y Raúl, porque ellos viajaban desde muy lejos, no sé, algo como 300 y pico, 400 Más kilómetros. extra. Viajaban para tomar las clases un sábado en el mes y nos pasábamos el día estudiando, y realmente se veía la constancia, la dedicación de ellos de hacer semejante viaje para venir a tomar clases. Así es. Y esas cosas son las que uno dice: acá hay algo, ¿no? Esas cosas no mienten, porque eso no son Totalmente. palabras. Así es. Mucha gente habla de que sí, que Dios me llamó, que Dios me dijo, pero después su conducta no coincide. No coincide, porque la persona que tiene un llamado
lo que quiere es prepararse, lo que anhela es prepararse, porque se da cuenta que no sabe ni lo que va a hacer, ni por dónde va a entrar, ni por dónde va a salir. Entonces, cuando hay un llamado genuino, lo primero que nos pasa es, bueno, ¿y ahora de qué me disfrazo, no? Así es, porque por un lado dijimos de que tiene que haber como ese deseo de servir a Dios, Sí, el trabajar para otros, o Así sea, el es. sentido de comunidad, así es. pero también un requisito muy importante es la constancia. Totalmente. Sin constancia no hay ministerio. Olvídate. Sin constancia no hay ministerio. Eso es algo para Sin todos. constancia no hay ningún tipo de liderazgo. Exactamente. Porque hasta la mamá y el papá tienen que ser constantes en su función para ejercer esa tarea de papá y Así mamá. es. Sí, Porque el que abandona el barco va a la deriva. totalmente. Entonces, realmente es muy bueno lo que decís y me parece importante aclarar un poco lo que es el llamado también en esta dirección, porque se habla mucho, ¿no? Se habla mucho, se dicen muchas cosas y muchas cosas a veces están distorsionadas. Exacto. El apóstol Pablo es un otro arquetipo, ¿no?, de lo que es el llamado, un hombre que tiene un encuentro personal con el Cristo resucitado, con el Señor resucitado, y ese famoso pasaje donde Pablo queda ciego por unos días, de tanta gloria que se manifiesta en la vida de él, un llamado extraordinario, un llamado único quizás, ¿no? Como hay en la Biblia. Y él en Romanos 1, él se presenta a la iglesia en Roma y dice, la epístola de Pablo a los romanos se presenta y le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y ahí empezamos, ¿no? Ahí empezamos con este concepto de siervo de Jesucristo. La palabra que usa el texto griego es doulos, y doulos literalmente significa esclavo. Una palabra muy fuerte, una palabra que para nosotros hoy tiene una connotación muy, muy negativa. Y siempre el doulos era la persona del más bajo nivel social, digamos. En una sociedad antigua, el doulos, el esclavo, era el que estaba por más abajo de todos. Más abajo de todo. Y Pablo, así sin empacho, dice: siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. En otras palabras, ya no soy más dueño de mi vida, tengo un dueño, tengo un amo. Ya no soy dueño de nada, ni de mi futuro, ni de lo que va a pasar, nada. Tengo un dueño que se llama Jesucristo ahora. Yo soy un esclavo, yo soy posesión de alguien ahora. Santo. Y eso es algo que hoy día está tan lejos de la realidad hoy, que la gente se confunde. La gente cree que ser llamado por Dios es ser una estrella que aparece en los canales de televisión y con trajes delicados y cosas así, y que va a hoteles de lujo. Y yo no estoy hablando en contra de nada de estas cosas, simplemente digo que a veces hay una expectativa falsa de lo que es el ministerio. Exactamente. No tiene nada que ver con que uno pueda ser bendecido o el Señor quiera de tanto en tanto darte un mimo, de tanto en tanto. Pero hay un sacrificio implícito en el ministerio. Sí, pero aparte, aún esa persona, vamos a suponer los casos que hemos conocido de personas de altos recursos que han sido llamadas a servir en ámbitos del gobierno o en el ámbito de los negocios, que el Señor los llamó y son siervos de Dios. Y obviamente que tienen un buen carro y buena ropa, y porque es su estilo de vida, pero no dejan de ser doulos de Cristo. Así es. Porque cuando hablas con ellos, vos te das cuenta que lo material para ellos ocupa un lugar instrumental. Como me dijo una vez uno: tengo un traje porque lo necesito cuando me reúno con el presidente. O sea, como diciéndome, si es por mí ando todo el día de ropa deportiva, pero a veces me tengo que poner el traje y la corbata porque... Pero vos te das cuenta que el traje y la corbata no le dan la identidad a él.
La identidad estaba en el ser llamado por Jesús. Pero qué importante tener claro esto. Claro. Qué importante es que esto quede claro cuando yo decido decir, me voy a dedicar al ministerio. O voy a seguir al Señor, le voy a responder al Señor, porque el Señor te da libertad, el Señor te llama y uno puede decir sí o no, en el caso de que uno reciba el llamado al ministerio. Porque dijimos, por un lado uno puede tener el deseo de servir, pero por otro lado está aquel que reciba el llamado. Puede ser una prédica donde se hable del llamado y alguien reciba el llamado, pero uno tiene la libertad de decirle al Señor sí o no. Pero decirle sí, como vos decís, ojo, no tengamos una expectativa errada. Así es. Porque el Señor un día te puede decir, deja todo y andate a otro lado y tenés que dejar lo que construiste, o dejar tu comodidad, o lo conocido, o la seguridad. Es que el problema de base es cuando estamos mal informados y cuando no estudiamos la palabra y cuando estamos manejando no solamente por lo que vemos en YouTube o por lo que vemos en los canales de cristianos o lo que sea, y nos quedamos con eso como que eso fuera el ministerio. Y eso es solamente un pedacito. Hay un montón de cosas que no pasan ni en una plataforma, ni en un púlpito, ni delante de las luces. El ministerio es todos los días, muchas veces donde nadie te ve, donde nadie te paga por hacer eso. O sea, hay un montón de factores que no se están mostrando cuando vos solamente crees que el ministerio es lo que vos ves en la televisión. Exacto. Y una expresión que usamos mucho nosotros, que no sé si se entenderá o no, hay un derecho de piso que se paga, ¿no? Una expresión muy argentina, no sé si los otros podrán entenderlo, pero hay un derecho de piso que se paga también en el ministerio. Totalmente. Y también de acuerdo, hay algo que nuestro primer pastor, el pastor Luis Alberto allá en Argentina nos decía, Marcelo me decía, lo que uno ve en la Biblia y en la experiencia es que muchas veces cuando más grande va a ser el ministerio de una persona, más largo también o más intensa es la preparación de la persona. Me acuerdo de eso. Y uno después con el tiempo se da cuenta, uno lo va observando, porque uno ve gente así como que decís, uy, mirá este tipo, qué tremendo, cómo Dios lo usa, fíjate vos qué bárbaro, qué bien que le va, qué respaldo. Sí, pero vos no conocés toda la otra parte. Vos no conocés los años de anonimato, los años de dolor, de necesidades, de lágrimas, de incomprensión. Uno ve solamente lo que aparece en la foto del Instagram. Pero vos no te imaginás cuántos testimonios, ¿no? de amigos, de gente conocida o propios, ¿no es cierto?, de situaciones que uno ha vivido que fueron parte de una preparación que en ese momento vos no te das cuenta, porque cuando vos estás pasando por eso vos decís, bueno, Dios se olvidó de mí directamente, ¿no? Porque uno pasa situaciones donde dice, ¿será que verdaderamente Dios me llamó? Yo me hice una película, soñé que Dios me llamó porque comí 3 pizzas, pero realmente no hubo ni un llamado porque no veo que en mi realidad esté funcionando, ¿no es cierto? Son tiempos tremendos. Con respecto a eso, leí algo que decía que el llamado está vinculado a la eirene, a la paz. Eirene es paz en griego, pero esa paz no como uno dice esa ausencia de problemas, ¿no? Sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como va a decir Pablo, ¿no? Sino esa paz que va más allá, es el hecho de saber que el Señor está al control de las cosas. ¿Sí? Y había un siervo del Señor que decía, fui más perjudicado que beneficiado con el ministerio. En un sentido, ¿no? De todo lo que perdió. Así es. Y todo lo que padeció. Totalmente. Por el servicio al Señor. Bueno, nosotros tenemos un referente en la historia evangélica, Charles Spurgeon, que conocido por muchos como el príncipe de los predicadores, un gran siervo de Dios de siglos atrás, y tiene una famosa obra que se llama Lecciones a mis estudiantes, donde en 13 capítulos él
le habla a la gente que es llamada o que se está preparando para el ministerio. Y una de las cosas que él dice, pero así en forma lapidaria, es: si podés evitar el llamado, evítalo con todas tus fuerzas. Ahora, si ya no puedo, está hablando del pastoral, del llamado pastoral, ¿no es cierto? Ahora, si ya es imposible, quiere decir que evidentemente Dios ya te tiene atrapado y bueno, vas a tener que... O sea, está hablando de esas personas que tienen ese llamado muy fuerte y que están pasando esas tremendas crisis y que dicen: no, yo renuncio a todo, yo voy a dejar todo. Y cuántas veces nosotros dijimos: bueno, ya esto ya no va más, voy a dejar, y es como que no se puede, ¿no? Como que hay algo interno que vos sabés que es tu destino, que es la mejor opción. En definitiva, el plan de Dios es la mejor opción, por más que, como decís vos, hay un derecho de piso que se paga sin duda. Así es. Así es. Acá Marta dice: sin constancia no hay liderazgo. José dice: gloria al Señor, qué edificante. Bueno, gracias por sus mensajitos. Muchas gracias por los mensajes, amigos. Un abrazo grande a cada uno. Este tema del siervo, quiero insistir un poquito. Porque cuando Pablo dice yo soy siervo, hay una doble connotación, ¿sí? En el contexto judío donde él vive, donde él se cría como rabino, como perteneciente a una élite del judaísmo fariseo, él dice: yo soy siervo de Jesucristo, y nosotros asociamos a ese término al concepto grecorromano y del ambiente, ¿no? Del esclavo, ¿no? Pero también hay que pensar la otra cosa. Moisés era siervo de Adonai, era el esclavo de Adonai. O sea, él al decir siervo o al decir esclavo, se está equiparando también con los grandes hombres de Dios de todos los tiempos. ¿Sí? Porque si hay un énfasis en la Biblia, es Moisés es el siervo de Dios, es el esclavo de Dios. ¿Sí? Y esto es muy fuerte porque muestra esta paradoja que se produce en el llamado. Porque aquel que es llamado, por un lado, es como decir: vos paga un precio, va a ser despreciado, va a ser rechazado por mucha gente en la sociedad. Muchas veces, de acuerdo a lo que el llamado que tenga, va a tener problemas, porque va a tener que denunciar cosas que están en contra de lo que la sociedad general está diciendo. Pero también viene un sentido de dignidad y un sentido de privilegio de ser siervo de Dios. Hace no mucho tiempo falleció Billy Graham, y es muy conocido aquí en este país y en todo el mundo, creo uno de los ministerios más conocidos tal vez del siglo XX. Y Billy Graham usó una expresión muy fuerte cuando en su momento le habían ofrecido candidatearse para ser presidente de esta nación. Recuerdo. Y no una vez, sino varias veces lo ofrecieron por la imagen pública altísima, su popularidad, siendo la persona que era, el carácter que él tenía tan increíblemente equilibrado el hombre. Y él decía: yo no puedo rebajar mi dignidad de ser un predicador del evangelio para convertirme en el presidente de esta nación. Tremendo. O sea, él tenía una claridad y un entendimiento de la altura, del honor que él había recibido al ser llamado a ser un predicador, que él decía: yo no puedo rebajarme, yo no puedo ir a menos siendo presidente de esta potencia. Y eso es algo que a nosotros nos compunge, nos moviliza, ¿no? Escuchar estas cosas, ¿no? De estos hombres que tuvieron tantas posibilidades, tantas opciones, pero que decidieron no usar esos dones o opciones para ellos, ni para su beneficio personal, sino para cumplir con lo que Dios les había encomendado. Porque ¿quién le podría discutir si él decía: sí, voy a aprovechar que
en la popularidad que tengo y voy a seguir sirviendo a Dios desde la presidencia. Pero él dice, no, Dios no me llamó a eso, Dios me llamó a evangelizar. Y en esto hay que ser claro, porque cuando tenés un llamado, es un llamado específico a algo. Pablo va a ser enfático y va a ser hasta meticuloso. Cuando ocurre el problema en Corinto, él dice, porque no me llamó Jesucristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Estaba habiendo un problema ahí de divisiones, de disputas, de quién era uno. Y Pablo, como Pablo entendía el tema del bautismo, que el bautismo era una cuestión de que si te bautizó ese, vos sos de ese era el concepto judío, vos te bautizabas y pasabas a pertenecer a una secta, a un grupo, lo que sea. Y Pablo dice, menos mal que yo no bauticé a muchos, sino que a 2 o 3, dice, para que no se confundan, como diciendo, yo no vine a formar ningún grupo mío, yo fui llamado a predicar el evangelio. Qué tremendo esto, qué tremendo. Y esto nos da mucha esperanza, porque sí, en un momento la persona que es llamada tiene claridad de lo que es llamado, ¿sí? Aunque sea progresivo, aunque lleve tiempo, aunque lleve proceso, aunque, como decimos, Roma no se construyó en 2 días, o sea, construir una visión no es fácil, pero con la constancia y con el servicio incondicional a Dios, el Señor te va guiando. Y vos vas encontrando, y en ese involucrarte con la iglesia, como vos decías, te vas involucrando con la iglesia, y viene un hermano y te dice, mira, hermano, hermana, yo veo que vos tenés este talento, yo veo que sos muy bueno atendiendo a las personas, o sos bueno escuchando a las personas, o yo veo que Dios, cuando vos orás, Dios sana a la gente, y vos empezás a ser guiado también por el pueblo de Dios. Por eso lo que decías vos, nadie es llamado para quedar aislado, desconectado. Totalmente. No, eso no existe. Ese llanero solitario no hay en la Biblia, ¿no? Así es. Y otra cosa también con respecto a lo que vos decías es que la idea de cuerpo, el cuerpo de Cristo, es también lo que te ubica. Llegado un momento, después de un tiempo, cuando vos sos parte del cuerpo de Cristo y sos parte constante, no que estás en una congregación 2 años, después te fuiste a otra, 1 año, después te vas a otra. No, después que estás en un buen tiempo en la congregación, te conocen, los hermanos conocen tus dones, tu carácter, cómo te moves, porque todo esto tiene que ver con para lo que Dios te elige, ¿no es cierto? Entonces, una vez que sos parte del cuerpo, el cuerpo te ubica. El cuerpo te ubica en un lugar. Así es. Y eso es muy importante entender, porque no voy a ser parte del servicio al Señor solo. Soy yo con el otro. Entonces, si, no sé, a ver, un ejemplo muy tonto, pero si te pica la nariz, automáticamente vos sabés que te rascas con la mano. No con la rodilla. Exactamente. Entonces, ese sentido de cuerpo hace que cuando haya una necesidad, el mismo cuerpo ubica los dones. Totalmente. Pero si no soy parte del cuerpo, no voy a poder encontrar cuál es mi ministerio o cuál es mi lugar de servicio. Pero para eso tengo que ser parte. Me acuerdo una vez cuando recién habíamos emigrado a Israel y nos dieron una charla para más o menos hacernos ubicarnos donde estábamos. Me acuerdo de un sociólogo, una cosa así. Y nos dijo algo, ¿no? Israel tiene mucho para ofrecerles. En cuanto a lo laboral, en cuanto a lo profesional, dice. Pero ¿qué le vamos a ofrecer si ustedes no saben hacer nada? O sea, como diciéndonos, si no hablas hebreo, si no tenés idioma de alto nivel, ¿qué trabajo te podemos ofrecer? O sea, muchas veces esto es igual. La gente dice, Dios me llamó y yo tengo llamado a predicar. Sí, está bien, perfecto. Pero vas a tener que dedicarte a estudiar la palabra para predicar.
Totalmente. Y vas a tener que pasar tiempo con un pastor y con un equipo de líderes que te van formando y mentoreando y te van impartiendo cosas y te van corrigiendo y te van trabajando con vos para que algún día estés preparado para realmente empezar un ministerio, porque todos tuvieron una preparación. El mismo Señor Jesús se preparó muchos años y no era porque le faltaban condiciones, porque a los 12 años evidentemente ya el Evangelio de Lucas revela que a los 12 años Jesús ya le sobraban condiciones para hacer lo que vino a hacer, pero sin embargo estuvo 18 años más con sus padres, formándose, madurando, creciendo en su vida natural, convirtiéndose en un carpintero, tenía un oficio, era conocido por un oficio. Y a veces la gente está confundida, dice, Dios me llamó, voy a ser pastor, y abren el garaje de la casa y son pastores. Totalmente. Y después la vergüenza que vemos, Así es. las cosas que se predican, las cosas que pasan, las barbaridades que ocurren, todo tipo de abuso y desuso y maltrato, y gente no preparada, gente que... Las heridas en el cuerpo de Cristo. Después, Totalmente. Sería mucho más genuino decir, mira, tengo un llamado, me voy a ir a hablar con el pastor, pastor, acá estoy a disposición, ¿qué puedo empezar a hacer? Y el pastor te va a decir, mira, vení, ayúdame acá, ayúdame con una cosita, y ya se empieza como indirectamente muchas veces. Ya estás trabajando con él y el pastor empieza a observar cuáles son tus dones, qué características tenés, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. Eso sería lo normal. Pero se ha perdido mucho eso. Parece que la gente, si no va a ser estrella o no va a estar delante de las cámaras o no va a tener el micrófono, esto no va a servir a Dios. Como que Dios te ve 24 horas. Si vos orás en privado por los enfermos, Dios lo ve, y eso es un servicio a Dios. Si vos das una ofrenda que nadie se entera, Dios lo está mirando, y eso es un servicio a Dios. O sea, servir a Dios es algo muy amplio. Y muchas veces, muchos años, a veces pasan muchos años, desde el momento que te llama el Señor, al momento que se ve el cumplimiento de esa visión o ese llamado. ¿Sí? Son muchos años a veces de preparación, de incertidumbres, de pruebas, de procesos, de formación del carácter, del equipamiento ministerial. Y creo que ahí es donde hay que afianzar hoy día el cuerpo de Cristo, ¿no? Así es. 6 de la tarde. Santo. Acá dice Cristian, un dicho conocido de Spurgeon que siempre nos enseñó el pastor, parafraseando, dice, si te alejas del llamado lo más que puedas y no podés escapar, verdaderamente tenés llamado. Exacto. Porque mejor es picar piedras al lado del camino que estar en el ministerio sin ser llamado. Un abrazo a Cristian. Sí, Spurgeon, acá Cristian hace como el Chavo y mezcla dos, ¿no? Porque ahí son dos frases esas, ¿no? En la segunda, Spurgeon lo que decía era, prefiero picar piedras al borde de los caminos que estar en el ministerio sin la unción de Dios. Esa es la segunda frase. Pero sí está todo relacionado. La verdad es que es cierto. Es muy importante, son muy importantes los años de preparación. Y eso es algo que hoy se menosprecia mucho. Hoy es increíble la cantidad de gente que se larga al servicio diciendo Dios me llamó, pero no hay preparación. Y después es el cuerpo de Cristo el que sufre. El que sufre las Y es consecuencias. el reino el que sufre. Porque una persona que no está preparada, obviamente que no va a poder hacer la tarea como corresponde. ¿Sí? Nadie le va a llamar a construir su casa a una persona que no es constructora. Por más buena voluntad que la persona tenga. Ni loco. Claro, mira, imagínate que pasa alguien por la calle y Loco. dice, mire, yo quiero construir su casa, yo quiero arreglar su pared. ¿Y usted qué sabe? No, yo tengo ganas de hacerlo. Entonces, bueno, listo, construir mi pared entonces porque vos tenés ganas. Pero sin embargo, la obra de Dios la tomamos con tanta liviandad Así que es. pensamos que cualquiera puede meterse en las obras de Dios
sin equiparse, sin estudiar, sin prepararse, y después volvemos. Entonces el llamado, uno puede recibir el llamado del Señor o puede tener un deseo de servirle, pero en algún momento el deseo de servir al Señor tiene que tenerlo. Así es. Tiene que tener convicción, tiene que tener perseverancia, constancia, capacitación, preparación. Totalmente. Tiene que tener un espíritu de servicio, Ujú. un espíritu de sacrificio, Sí, porque es sacrificado el ministerio. así es. Tiene que tener amor, amor por Dios, amor por la palabra, amor por la gente. Totalmente. ¿Seguiremos el próximo jueves? Y yo creo que sí. Si tal vez hay más preguntas, es un tema muy grande, es un tema muy que a mí me apasiona. Justamente ahí se comunicaron varias de las personas que nos están escribiendo, incluido Cristian, son siervos del Señor y son gente que está siendo preparada. Y la verdad es que hemos invertido muchísimos años de nuestra vida y Dios nos ha dado el privilegio de formar gente y de trabajar en esto, y la verdad, sinceramente, yo creo que no lo cambiaría por nada, porque aunque es muy duro muchas veces, porque la verdad es muy duro y se enfrenta a muchas cosas uno, pero cuando uno ve los frutos, cuando uno ve vidas transformadas, cuando uno ve jóvenes y no tan jóvenes que encuentran un propósito, una razón, un propósito de vida, es algo que no tiene precio. No tiene precio ver las vidas de las personas transformadas. Entonces, un cariño a todos, un abrazo, saludos y ahí se ríe Cristian. Un abrazo, Cristian, te queremos mucho, te extrañamos, tenés que venir a visitarnos, vos también, Emma. Bueno, todos los que están ahí, si quieren venir a visitarnos, vengan. La casa está abierta para recibir a los que quieran venir, así que... Sí, así es. En algún lado nos vamos a acomodar. Acá Nora dice, creo que sin amor y obediencia no se puede servir a Dios. Totalmente, Ujú. totalmente. Así es. Sin amor y sin obediencia, otra de las características, ¿no? Totalmente. Muy bien, queridos. Nos encontraremos el jueves que viene. Seguramente vamos a continuar con este tema del ministerio. Gracias a todos los que se conectan cada jueves. Que el Señor los bendiga. Shabbat Shalom para todos. Un abrazo a cada uno, ¿eh? Ahí Mati, también está comunicando Mati Vallejos, un abrazo. Matías. Gracias, Leo. Gracias, Nora, Cristian, Juan José, bueno, todos los que están ahí. Por ahí disculpen si no los mencionamos porque se nos escapan ahí. Pero los queremos a todos. Gracias por siempre estar apoyando. Y si tienen preguntas o sugerencias, aquí estamos. Un abrazo a todos, bendiciones. Que el Señor los bendiga. Buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.